recuerdan que empezamos qué es la iglesia. Y dijimos que la iglesia era una gran familia, ¿recuerdan? Voy a hacer un repaso para los que estuvieron ahí enfermos, para los que no pudieron venir. Lo que es la iglesia, hablamos de que la iglesia, una de las principales puntos, era que la iglesia da hijos. ¿Recuerdan? Hablamos de los hijos, de cómo teníamos que formar los hijos. También hablamos de que un padre que entendía su propósito podía llevar a su hijo a un buen propósito, ¿cierto? Que si usted está claro en el Señor cuál es su propósito en la iglesia, usted puede llevar a su hijo en la iglesia, que usted tiene que llevar a su hijo a que crezca, a que pueda cumplir el propósito en el Señor. Porque claramente su hijo puede ser doctor, veterinario, no sé, a lo mejor trabajar en la construcción, lo que sea. Pero el propósito de Dios en esta tierra se tiene que cumplir. Y eso se puede lograr cuando yo entiendo, cuando yo tengo identidad. Y también hablamos de que debemos cuidar a nuestros hijos. ¿Se acuerdan que hablamos de Moisés, de la mamá de Moisés, que ella entendió el propósito de su hijo, cuidó a su hijo a tal forma que lo mandó en el río en una canasta? Yo cuando leía pensaba y decía, tenía 3 meses cuando Moisés lo mandó. Mi hija tiene 2. Yo no metería en una canasta el agua a mi hija, porque ¿cómo iba a saber si realmente no se daba vuelta o si lo tomaba alguien? Pero ella tuvo la convicción de que había un propósito en él y que el Señor lo iba a llevar. Terminamos diciendo eso y ahora vamos a seguir con que tenemos que cortar las ataduras y las diferencias en la familia como hijo. En Malaquías 4:6, no busque porque yo voy a hablar muchos versículos, entonces ustedes pueden ir, vuelve a escuchar la prédica y lo lee para que no nos aburramos. Malaquías 4:6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Cuántos han escuchado ese versículo? ¿Cierto? Lo conocemos. Y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hoy en día los hijos con los padres están totalmente lejos. ¿Cuántos tienes hijos adolescentes? Porque aquí hay el tío Nehemías. Los demás como que todos estamos ahí como teniendo y usted también. Teniendo y no teniendo, la Katy. Yo le recordaba y decía, tenemos una gran oportunidad porque todos tenemos casi hijos chiquititos y estamos en planes de hijos. Tenemos una oportunidad, pero los que ya tienen hijos jóvenes, adolescentes, hoy en día es muy difícil. Los padres están lejos de los hijos y los hijos lejos de los padres. Tenemos una tele en la pieza, le tenemos un computador en la pieza, le tenemos la pieza con llave incluso. Yo en mi casa sí es que tenía puerta, porque éramos pobres. No me acuerdo si tenía una puerta gigante. Jamás me dejaron tener tele, pero eso era porque antes se vivía de otra forma. Y hoy día nos hemos adaptado a esta forma y hemos alejado a nuestros hijos y hemos dejado que el enemigo entre despacito, así le abrimos un poquito la puerta y el enemigo ha entrado a nuestra familia. Hemos dejado que el internet los críe, dejamos que la televisión les enseñe. Niños de 10, 14 años saben cosas que uno muchas veces no sabe. No les hablamos la palabra del Señor, no leemos con ellos temprano y se nos es fácil porque llegamos cansados del trabajo. Entonces es fácil pasarle la tablet, ya siéntate ahí. Es fácil prenderle la tele. O es fácil que la tele nos acompañe tomando once. Total, todos vemos la comedia. Pero no conversamos de lo que vivimos. No conversamos de nuestros días. Y hoy día me van a odiar porque es un tema difícil el que voy a hablar. Como iglesia, nuestra visión es que podamos impactar en la familia. Si creemos en la familia, tenemos que trabajar en ella. Tenemos que tener un modelo de familia, y no solo de familia de iglesia, sino que usted en su casa pueda tener un modelo de familia. Que pueda ser usted la mamá, la encargada. Todo esto pasa, ¿sabe cuándo? Cuando la mujer sale de la casa. Y no creemos que la mujer no tiene que trabajar, porque a veces es muy necesario. A veces hay mujeres que se quedan solas con sus hijos, o que no alcanza. Pero si usted quiere tener una familia, tiene que tener la responsabilidad de la herencia que el Señor le entregó. Herencia de Jehová son los hijos. Y es para usted. No dice herencia de los abuelos son los hijos. Herencia de los padres. Y tenemos que hacernos cargo. Usted tiene que ver qué es más importante. Quizás tener un LED, no sé de cuánto era gigante, de 50 y algo,
Para mí 42 es muy grande y me dice Juan Carlos delante, no, 46, 50 y tanto. O a lo mejor tener una de 40, pero tener a su hijo ahí. La labor de la mujer, dice la Biblia, dice la mujer administra, viste su casa con lo que el hombre le trae. Y hoy día la gente nos dice que tenemos que ser igual al hombre. El mundo nos dice, no somos iguales. Mujeres no somos iguales. Porque también dice que somos delicadas y que así nos debe cuidar, como a la iglesia, como Cristo ama a la iglesia nos debe amar. No somos iguales. Y el hombre hoy debe entender que es el proveedor. El hombre provee, no solo económicamente, sino que espiritual. Porque el hombre hoy día descansa en la mujer. Y no es así. Mi esposo, él es la cabeza de la iglesia, pero también es la cabeza de mi casa. Y aunque a veces uno con carácter, yo tengo harto carácter, uy, que me dan unas ganas de decir pero estoy faltando al Señor. Porque dice que Él es la cabeza, y usted, hermano, tiene que ser su cabeza. En la mañana tiene que levantarse y decirle a su hijo, a su esposa, vamos a orar, vamos a comenzar el día orando, buscando al Señor. En el colegio tú tienes que hablar del Señor, tienes que dar ejemplo, no se tiene que robar, no se tiene que pegar, no tienes que molestar a tus compañeros, y ese tiene que ser usted, hermano. Usted es el que tiene que amar a su esposa para que su hijo crea en el amor y en el matrimonio. Ustedes deben respetarse. Porque los hijos deben volverse a los padres y los padres a los hijos. Vaya ahí, métase, ¿qué estás viendo? A ver, muéstrame el Facebook. ¿Qué estás viendo? ¿Qué amigos tienes? Es usted el papá. Es usted la mamá. Somos nosotros los responsables de cortar toda atadura, de ser diferente. A lo mejor no tuviste un papá así. A lo mejor no tuviste la bendición como yo que tuve a la mamá en la casa. Pero si usted no está, si tiene una nana, si tiene un abuelo, si tiene una tía, las reglas las pone usted. ¿Sabes qué, mamá? Yo no quiero que mi hijo vea esto. ¿Sabes qué, nana? Yo no quiero que mi hija coma esto. Y cuando llegue a casa, por muy cansado que esté, porque usted decidió tener a lo mejor más lujos que tener hijos bien criados, aunque suene fuerte. Aunque suene fuerte, lo siento. Pero es así. Usted lo decidió. Usted lo decidió. Hay tiempo para todo. Y si no pudimos tener lo que necesitábamos o deseábamos, porque yo creo que aquí a nadie le falta el pan y el agua, o a alguien le falta el pan. Gracias a Dios tenemos una iglesia de hermanos que son bendecidos. Y si usted lo decidió, llegue a casa y antes de querer ir a revisar el celular, antes de querer ir a acostarse, siéntese con sus hijos y corte las ataduras, rompa con lo que el enemigo quiere hacer. Hijo, ¿cómo estás? ¿Qué notas tienes? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Cuáles son tus tareas? Y como hijo, vaya donde su papá, vaya donde su mamá. Mamita, te amo. Papito, te amo. Usted tiene la posibilidad de romper. No solo los padres, los hijos también podemos cambiar. Los hijos podemos darle ejemplo a los papás. Oye, ¿está loca? ¿Cómo me viene a dar un beso? ¿Por qué me dice te amo si nunca me había dicho te amo? Rompamos las ataduras. Dice, es fuerte, dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hoy día todo lo que se legisla es en contra de esto, de la familia, de los hijos. Y estamos de acuerdo a veces. Permitimos, porque es fácil, permitimos todas estas leyes. La ley del aborto tiene que ver con la familia, con los hijos. La ley de identidad de género tiene que ver con la familia. La del matrimonio homosexual tiene que ver con la familia, porque el enemigo entiende dónde tiene que entrar a romper. Sabe dónde tiene que meterse y nosotros, sí, calladitos, vemos la noticia. Si viene un hijo, papá, tengo unas compañeras que son lelas, no sé cómo se dirá ahora, estoy súper anticuada, pero igual, lelas. Lelas son dos mujeres, ¿sí? Sí, hija, no, eso no está bien. Y saltamos. Porque delegamos la responsabilidad, que el colegio les enseñe, que los compañeros les enseñen, que aprenda. Delegamos la responsabilidad, no nos sentamos con nuestros hijos. ¿Saben? Un ejemplo de esto es, hablaba con mi esposo y me decía,
Por ejemplo, las autopistas. ¿Sabe por qué? ¿A cuántos les gusta la autopista? ¿Cuántos están contentos con las concesiones? Benditas autopistas, fin de mes las amo. ¿O con las concesiones de los estacionamientos? ¿Sabe por qué? Porque el gobierno delegó, concesionó lo que le correspondía a él. Entonces vino una empresa extranjera y nos cobra y nos pega al palo, sin conocernos, sin saber que el chileno promedio no tiene para pagar eso, pero cobra. Y el gobierno está totalmente, todos detestan al gobierno por eso, porque delegó su responsabilidad como gobierno. Y es lo mismo que hacemos los padres, delegamos nuestra responsabilidad en el colegio, delegamos nuestra responsabilidad en la tía, en el abuelo, en la tecnología, que es lo que más hoy día, de donde más los niños se sujetan. Cierra el computador cuando veas algo que no tienes que ver. Siéntate con tu hijo a ver lo que puede y lo que no puede ver. ¿Sabe que el Facebook no puede ser para menores de 18? O sea que su hijo, si es menor de 18, tiene Facebook, mintió. Porque ahí Facebook le pregunta, ¿qué edad tienes? Si no me equivoco. Entonces un menor de 18 quiere decir que ellos entienden que no están preparados para tener Facebook. Pero nosotros los dejamos porque están quietos ahí, no nos molestan. Y estamos demasiado cansados para corregirlo. Otra de las cosas que Dios hace como familia, que debemos hacer, es que Dios nos adopta. Cuando le recibimos como nuestro Salvador, Él nos da la posibilidad de ser hijos. Efesios 2:19 dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembro de una gran familia, hermosa familia. Que no es solo mí, tenemos una familia allá en Chaparro, tenemos una familia en Tiempo de Dios, tenemos una familia en Pudahuel, tenemos familia en todos lados, le guste al que le guste, somos familia. Porque solo usted tenía que decir si te acepto, y Él lo adopta. Lo adoptó. Aunque usted no haya tenido papá ni mamá, ya tiene una familia. Tiene una familia aquí. Dios lo hizo parte de una familia. En Salmos dice, Dios hace habitar en familia al desamparado. ¿Cuántos desamparados hay? ¿Cuántos no tuvieron familia? O la que querían, la familia bien constituida. Hoy la tienen. Si usted está aquí, hoy la tiene. La tiene. Y sabe que aquí puede encontrar un montón de gente. A lo mejor unos papis. La Connie dice que tiene unos papis postizos. O una mami. ¿Cierto, tía Mona? Puede encontrar hermanos. Porque esta es la familia que Dios le dio. Ya no estamos desamparados, hermano. Vamos a romper con las ataduras y hacer una familia nueva. Únase ahí y busque que el Señor le dé. A lo mejor Simón siempre quiso tener un hermano y yo sé que él con mi esposo son como hermanos y se las dio al Señor. Simón llega a la casa y es parte de nuestra familia. Porque el Señor nos regala esa posibilidad, no de sangre, pero está aquí. Porque somos hijos del mismo Dios, del mismo Padre que nos salvó. Deje que Dios rompa con los paradigmas de que no, tiene que ser el papá que me engendró, el papá que me crió. No, aquí disfrute, sea amigo, busque gente, busque papás espirituales que estén orando por usted, que usted pueda decir, ¿sabes qué? Estoy mal, me está pasando esto. Un hermano aquí ora por mí, porque esa es la idea de la familia, hermano. Quizás yo no puedo llegar a todos, mi esposo no, pero sí el que está a su lado. Hermana, ¿cómo estás? Esta semana voy a estar orando por ti. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos familia. Necesitamos gente para estar juntos. Y lo otro, la iglesia es un lugar donde vamos a ser restaurados. Donde la familia va a ser restaurada. Dios tiene que restaurarnos. Tiene que hacerlo en 1 Samuel 22, 1, 2. Quiero leer otra versión porque me gusta más esto. Voy a leer la NBI. Está hablando de David cuando arranca de
de Saúl. Él venía arrancando de Saúl, lo habían acusado de ser traidor, de querer matar. Entonces David viene arrancando. Y esto me gustaría que lo buscaran porque es algo importante. Ya el desarrollo en Salmos, Primera de Samuel 22, 1, 2. Si usted tiene otra versión, sígame igual, yo voy a leer la NBI, ¿sí? Total, ya todos tienen el celular y ahí lo meten en 5 segundos, está la tecnología. El 1 dice, David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas, amargados, enlutados. Y así David llegó a tener bajo su mano a unos 400 hombres. David venía mal. Y se escondió en una cueva. ¿Ustedes saben lo que son las cuevas? Se hacen por el agua. El agua las hace bajo tierra normalmente. Son húmedas, oscuras. Y él venía pésimo, sabiendo de que, creyendo que el enemigo le había ganado. Pero sabe que ahí en ese lugar, de ahí de Adulán, sacó a los mayores guerreros. Saca a los 800. A los 800 que defienden el campo, que defienden con David. De ahí sale Sama, que él defiende su campo contra 800, Él defiende su campo contra 800 que querían robarle el sustento de su familia. De esa cueva salen todas estas personas. Los que pelean contra Goliat, los que pelean contra gigantes, salen de esa cueva. ¿Y quiénes eran? Los enlutados, los despreciados. Adulán, lo tengo aquí. Adulán significa lugar de refugio, lugar de reposo, un lugar cerrado, lugar de restauración. ¿Sabe que Mic tiene que ser Adulán? Este tiene que ser el lugar donde la gente venga a ser restaurada, donde la gente venga a reposar. Las personas buscan eso, un lugar donde descansar. La iglesia es una familia por extensión para todos aquellos que no la pudieron tener. Nuestra iglesia tiene que ser el lugar para los que no pudieron tenerla. Y tienen que llegar los despreciados, los rechazados, los enlutados, a los que la gente ha maltratado, a los que en todo lugar han sido enjuiciados. Hablaba el otro día con una chica que su matrimonio se quebró y me dijo, yo ya no quiero más iglesias, porque donde voy me enjuician, donde voy me apuntan porque no estoy con mi esposo. Y yo solo quisiera, o solo pienso, ¿qué quisiera el Señor de ella? Sabe que a lo mejor ella solo necesitaba un abrazo. Solo necesitaba un abrazo de amor y la gente no lo supo dar. Y hoy ella no quiere las iglesias. No quiere ser restaurada porque no cree en los lugares. Pablo habla en Gálatas 6, 1, 2. Le habla a los Gálatas. Hermanos, si alguno de ustedes fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, cuando dice vosotros que sois espirituales, ¿sabe a quién se refiere? A usted. No se refiere a los de afuera, dice ustedes que son espirituales, o sea, los que conocen, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, así considerándose a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo aquí le estaba hablando a los Gálatas, ¿sabe por qué? Porque estaban introduciéndose demasiado los judíos, y los judíos creían que teníamos que ser santos, cumplir la ley, pero Jesús ya había venido, Él ya había muerto en la cruz, y querían tirar por la borda la sangre derramada, y Pablo les dice, no, con espíritu manso, con un espíritu de mansedumbre, tienen que restaurarle. Tiene que llegar aquí el divorciado, tiene que llegar el homosexual, el alcohólico y ser restaurado. Tiene que recibir de parte de usted un abrazo. De usted, el que conoce, tiene que llegar a un Adulam.
Tiene que llegar a un Adulam donde vamos a ser todos restaurados. La gente necesita eso, no necesita una iglesia linda. Sabe que si aquí entrara un borracho no se daría cuenta si hay cortinas o no hay cortinas. No se daría cuenta si hay tele o hay una pantalla. Él solo necesitaría un abrazo. Necesitaría una palabra. Dios puede hacerlo. Dios puede quitarle la borrachera. Mi papá era alcohólico. Y sabe que él, por un milagro en mi vida, nunca más dijo: Señor, si tú me devuelves a mi hija, yo te doy mi vida. Hasta el día de hoy, hermano, mi papá ha tomado, nunca más. Su papá murió alcohólico, su hermano murió alcohólico. Pero él cortó las ataduras creyéndole al Señor. Y el Señor lo puede hacer. Cortó las ataduras. Yo tengo una familia que él no tuvo. Él tuvo papás separados. Él tuvo hermanos alcohólicos, hermanos por acá, por allá, pero mi papá cortó las ataduras porque creyó que el Señor lo podía hacer. Y no solo cortó ataduras, el Señor lo liberó de la opresión del alcohol. Y eso es lo que necesita la gente cuando entra a este lugar. Una palabra de alguien que le diga: sabes que el Señor va a romper. El Señor está contigo. No importa lo que diga la gente ni los errores. No importa. ¿Sabe qué, hermano? A veces queremos agradarle al Señor diciendo: yo no puedo seguir con esto porque si la gente me ve, si la gente sabe. Nosotros tenemos que entregarle a la gente salvación. La gente no quiere hablar de su pecado, no quiere reconocer porque les hemos enjuiciado. Pero cuando alguien habla de lo que vive, Dios lo hace libre de esa opresión, y eso es lo que tienen que encontrar acá: libertad. Un hermano que le diga: no importa que te masturbes, y así de fuerte, no importa que estés engañando, no importa que estés adulterando, no importa que te drogues, no importa que seas un adúltero, el Señor te puede cambiar. El Señor lo puede hacer y te va a restaurar. No poner las caras de santo. Oye, ese se acuesta con su polola. Porque la gente está cansada de eso y no puede ser libre por mí, por usted. La gente necesita ser libre. Usted necesita ser libre. Pablo les dice: no seas que, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, y sobrellevar las cargas de los unos a otros y así cumplir la ley de Cristo. Como a ti mismo. ¿Cómo les gustaría que alguien les recibiera cuando vengan con un problema o con una carga? ¿Cómo les gustaría ser recibido, hermano? Así mismo tenemos que recibir a la gente y llevar sus cargas, reírnos con el que ríe y llorar con el que llora. El otro día fuimos a ver a la Danielita, que se murió su mamá, no está acá porque está en el cementerio, su familia no está bien. Y sabe, ella nos vio, fuimos con un grupo de acá en representación, me abrazó y creo que lloró 10, 15 minutos. Y yo solo pude llorar con ella. Porque ella no necesitaba una palabra en ese momento, ¿sabe? No necesitaba que yo le dijera: ay, el Señor te va a cubrir, el Señor te va a quitar, porque no. Porque ella necesitaba un abrazo. Y alguien que la entendiera, que fuera empático. Y así los que la abrazamos, estuvimos con ella, solo estuvimos, solo la abrazamos. Usted tiene que ser sensible y buscar al Señor para poder recibir a toda la gente que va a llegar a este lugar, a todos los enlutados, a todos los enjuiciados. Aquí va a llegar gente con dolor, gente que nunca se le creyó, gente que nunca pudo dejar sus pecados, que todos tenemos sus aflicciones. Usted tiene que ser uno de esos. Tenemos que ser uno de esos. No negar la posibilidad a la gente a que venga a este lugar. Una de las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tenemos que ser mansos. Y el ser manso solo es un fruto del Espíritu. Solo puede venir cuando encontramos, cuando buscamos al Señor. Entonces su responsabilidad es buscar al Señor. Porque yo hablaba con Simón y decía: nadie ama, nosotros no amamos. Nuestra esencia no es amar, nuestra esencia es odiar, ser peleadores,
ser envidiosos, pero cuando nos llenamos del Espíritu, el fruto del Espíritu viene a nosotros, el amor, la mansedumbre, la paz, la benignidad, todo eso es reflejado en nosotros cuando nos llenamos del Espíritu. Esta iglesia debe ser llena del Espíritu para poder recibir a Adulam. Yo me imagino a David en Adulam. Traté de leer y buscar la historia, me lo imagino ahí buscando de día y de noche en oscuridad. Señor, líbrame, Señor, líbrame. Si usted busca en Salmo, él decía, líbrame de mis opresores, líbrame de mis enemigos, porque son muchos y son más. Así tiene que estar usted buscando al Señor. Señor, dame la posibilidad. Señor, ayúdame para poder sanar. Y hay muchos aquí que están en Adulam. Hay muchos que tienen que ser restaurados para poder restaurar. Estaba ahí, el Señor me decía, no solo vas a orar por la gente que va a venir, sino que tenemos que orar porque hay gente aquí que necesita ser restaurada antes. Más que hay gente a la que vas a tener que restaurar. El Señor te va a restaurar tu matrimonio para que tú entiendas y restaures a otros. No solo para tocar una batería, Matías. ¿Sabes? Porque hay una generación de divorciados. Hay gente que no dura meses, que necesita a alguien como tú, Matías. Pero para eso te vas a tener que preparar. Te vas a tener que preparar y vas a tener que dejar cosas de lado. Porque el Espíritu Santo tiene que brotar en ti. El Espíritu Santo, hermano, tiene que brotar en nosotros. Hermana Mónica, como mamá, el Espíritu Santo tiene que brotar. El Señor nos hablaba y nos decía que usted es una mamá. Es una mamá en este lugar. Que el Señor va a romper con las ataduras. Y perdón que hable así, pero el Espíritu Santo me amonesta que el Señor va a romper las ataduras de su familia, tía Mona. Y lo vamos a ver aquí. Lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver aquí, Monita, lo vamos a ver aquí. Porque falta uno, en ese espacio falta una silla. Lo vamos a ver y Dios le va a dar no solo esa hija, muchos más. Muchos más, pero usted tiene que venir a este lugar. Mire, yo quiero hoy día terminar así. No sé si me pasé, si llevo poco. Simón, necesito tu ayuda, yo necesito que usted venga. El que necesita ser restaurado, el que entiende que necesita ser librado, que venga a este lugar. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está acá y Él quiere restaurarlo para que usted restaure. Para que usted pueda amar al enlutado, al enjuiciado, al que nadie quiso, al que le dijeron tú no eres capaz. Tú nunca vas a salir de ese lugar. Tú, ¿qué vas a tener tú? ¿Sabe? A mí siempre me dijeron que yo no era capaz. Y de los 15 años estuve trayendo un vaso de agua. De los 15 años solo traje un vaso de agua. Y hoy día el Señor me tiene aquí por misericordia. Bendito Dios. Sana, Señor, a mis hermanos. Sánanos, Señor. Para salir como guerreros, como los guerreros de David salieron a defender el campo, salieron a pelear. Así sánanos en este lugar, Señor. De Adulam salieron los mayores guerreros, los que hicieron proezas, los que no tuvieron miedo a enfrentarse a Goliat, a enfrentarse a los 800, a los gigantes de Adulam salieron, pero primero fueron restaurados. Primero fueron limpiados.